Lunes, la verdad que no me acordé cuando vi el mensaje en el grupo, así que bueno, nada, les pido disculpas y esperemos que no vuelva a suceder. Está bien, profe, no pasa nada. Nos había quedado una duda de este ejercicio en la clase pasada, donde teníamos dos cargas, donde teníamos una carga que era Q mayúscula y la otra carga era Q mayúscula menos Q minúscula, que no sabíamos cómo encararlo. Lo que tenemos que hacer pues es plantear la fórmula de la ley de Coulomb, de interacción entre las cargas, y acá tenemos que hacer propiedad distributiva, digamos, propiedad distributiva de esta Q que nos queda multiplicada con el paréntesis que es de la otra curva, de la otra carga, y nos va a quedar Q minúsculo por Q mayúscula menos Q cuadrado. Entonces, en definitiva, esto es una ecuación cuadrática. Una ecuación cuadrática donde la variable, digamos, sería la Q minúscula. Por eso es que nos piden que encontremos cuál es la relación que existe entre las dos cargas, entre la Q mayúscula y la Q minúscula. Y como es una ecuación cuadrática, si nosotros evaluamos cada uno de los puntos de Q minúscula, digamos, nos va a dar una curva parabólica, como son las ecuaciones de segundo grado, en función de la carga Q minúscula y la fuerza con respecto a esa carga. Por lo tanto, como es una ecuación cuadrática, nosotros sabemos que si sacamos la derivada primera y evaluamos en un determinado valor, vamos a poder encontrar cuáles son los puntos críticos o la raíz. La derivada primera de la fuerza con respecto a la carga, y de esa forma podemos encontrar la relación que existe entre Q y la carga Q mayúscula, y por lo tanto sabemos que cuando Q valga Q sobre 2 vamos a tener una raíz que es el punto del punto del máximo, digamos, de esa parábola. Y también por las ecuaciones cuadráticas o por las funciones de segundo grado, también sabemos que cuando sacamos la derivada segunda de esa función y nos fijamos el signo que da la función de la derivada segunda evaluada en el punto que sacamos con la primera derivada, tenemos que fijarnos el signo que nos da. Entonces, si es menor que 0, pues será un máximo, y si es mayor que 0, un mínimo. En este caso, sacamos la derivada segunda y también podemos encontrar que evaluando la derivada segunda con el valor de Q minúscula igual a Q sobre 2, nos va a dar un valor negativo. Por lo tanto, esto nos va a confirmar, digamos, que para cuando Q tenga ese valor, la función va a tener un valor máximo, como lo demuestra, o como se muestra en realidad, como se muestra ahí en la figura esa que tenemos. Entonces, de esa forma, podemos establecer, digamos, cuáles son los valores o cuál es la relación que tiene que tener Q minúscula con respecto a Q mayúscula para que tenga su valor máximo o su valor mínimo de acuerdo a los valores de Q minúscula. Eso nos había quedado de la clase pasada. ¿Pudieron hacer los ejercicios? ¿Lo pudieron encargar? ¿Lo pudieron...? Sí, dígame. Yo tengo dos dudas, lo estuve haciendo solo y me quedaron dos dudas. Bueno, diga. Primero, en el ejercicio 2 o similares, le digo en el 2 que es en el que me surge la duda, tenemos que plantear la ley de Coulomb. A ver, ya le digo. Si la carga total positiva y la carga total negativa se separan a una distancia tal
que su fuerza de atracción fuese de 4,5 newton, ¿cuál debe ser su separación? Claro. Ahí cuando ya pasamos a resolver, ¿Sí? que nos pide el radio, bueno, habíamos quedado en que era la raíz cuadrada de K por Q1 por Q2. ¿Sí? Ahí multiplicamos la carga del ejercicio anterior al cuadrado, digamos. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Exactamente, sí, exactamente. Ajá. Claro, porque había buscado resoluciones y en algunas salía como que se dejaba la misma carga cuando eran iguales, pero no me daba mucho sentido. Claro, por eso nos decía acá que tenemos que utilizar la Q del ejercicio anterior. Que no lo hicimos acá, eso les había quedado a ustedes, digamos, calcular cuál es el valor de la carga total que nos damos, ¿no? De hacer la multiplicación esta, de la cantidad de átomos por la cantidad de protones que tiene el núcleo por la cantidad de la carga cuantizada que sabemos que es 1,609 por día la medición en el coágulo. Acá nos falta ese resultado, ¿no? Con ese resultado, digamos, es el con el que tenemos que trabajar acá. Obviamente, como es la misma carga, sí, va elevada al cuadrado para poder resolver. Ajá, y el otro que le quería preguntar es el 4. Yo le había sacado una foto de su resolución para guiarme si es que no me salía. Y me ¿Sí? salió, pero no sé si usted se confundió en la resolución o si yo no entendí bien el ejercicio, porque en su resolución muestra que en la primera fuerza multiplica las cargas por la constante gravimétrica. La segunda, en el B. No, no, la primera. Puso 9 por 10 a la 9. ¿Sí? Y es 9 por 10 a la 9, no, ese es K. 9 por 10 a la 9. Claro, por eso iba acá. No, No sé si es un error de resoluciones o si tiene algún sentido. ah, claro, es 8,9. O le pusieron 9 directamente por redondeo, digamos. Claro, eso quería saber, porque me dieron números Claro. muy distintos de los de usted y no sabía si es que había Bueno, sido un pero error o la magnitud de la notación científica tiene que ser similar. ¿Cuánto le dio a usted? 8,21, ¿Sí? porque no sabía ahí si el 9 era de la constante gravimétrica o si era que había redondeado algo. Pero 8,21, ¿por cuánto? Sí, por 10 a la menos 20. A menos 20. Sí, Eh, hice K por, bueno, la carga al cuadrado, porque son iguales, sobre ¿no? 5,3 por 10 a la menos 11 al cuadrado. Esto era lo que teníamos, son los 5,3 también. A ver, lo estoy haciendo en la calculadora. Vamos. 9 exponencial a la 9 por 1,6 exponencial a la menos 19 al cuadrado, dividido 5,3 exponencial a la menos 11 al cuadrado. Eso da 8,2 por 10 a la menos 8. Hágalo de nuevo en la calculadora, por favor. Sí, ahí estoy verificando.
Sí, está, profe. Era un error de tipeo mío, parece. Bien, perfecto. Profe, disculpe, Diga, diga. yo tengo una duda en el ejercicio 6, en la parte C, porque, por ejemplo, cuando calculaba las fuerzas sobre Q1 del ejercicio A, me daban valores normales, como 8 newtons, 1 newton, pero cuando calculaba lo del punto C, la fuerza que obra sobre el electrón, me daban valores muy pequeños. No sé si está bien porque es el electrón o capaz que hice algo mal yo. Hay que ver acá que estamos tomando como -6. Sí, no, está bien, puede ser, porque usted observe que las cargas que nosotros tenemos en los vértices del triángulo tienen una magnitud eh, de 10 a la menos 6. Todas son 10 a la menos 6. Pero cuando utilizamos la carga del electrón, es 1,609 por 10 a la menos 19. Entonces es mucho más chico, digamos, la carga del electrón acá con respecto a la carga que tenemos acá en los vértices del triángulo. No tengan miedo cuando les den números eh, que les pueden llamar la atención. Recuerden que estamos trabajando con números muy chicos y a veces, por ejemplo, en este ejercicio ustedes observen que tenemos cargas que tienen magnitudes de a la menos 6 o a la menos 19 y las longitudes que estamos tomando acá, las distancias son centímetros. Digamos, tampoco tienen relación. Recuerden que son simplemente ejercicios prácticos, digamos, para entender o observar el concepto de la interacción de las cargas en una determinada posición. No le tengan miedo a los números que dan. Si ustedes lo hacen 2 o 3 veces en la calculadora, han repasado, digamos, cada uno de los pasos, etcétera, no quiere decir que esté mal. Ah, perfecto, profe, gracias. Pudieron calcular acá la distancia de la hipotenusa a esta. Esto, si mal no recuerdo, daba 0,57, ¿puede ser? ¿Pudieron sacar esa distancia acá? La A mí distancia me del... dio, sí, 0,057. Claro, 0,057. Sí, sí. A mí también me dio lo mismo que yo, profe. Entonces, bien, ahí está el secreto del problema, digamos, encontrar esa distancia, digamos, porque todos los demás datos lo conocemos. Conocemos las constantes, conocemos las cargas y conocemos la carga del electrón. Así que digamos, el embrollo de este problema está en calcular simplemente por trigonometría o utilizando también, aparte de la trigonometría, las funciones trigonométricas, pues la distancia que hay entre cada una de las cargas al electrón que está en el centro del triángulo. Otra cosa importante también cuando hagan despejes, por ejemplo acá, bueno, dentro de todo acá este despeje es sencillo, digamos, porque tenemos 3 variables nada más, ¿no? Pero cuando tengamos fórmulas donde tengamos 7 u 8 o 10 variables, digamos, si estemos dudando de que si está bien despejado correctamente, tenemos que hacer un análisis dimensional, ¿no? ¿Qué significa hacer un análisis dimensional? Pues poner las unidades de medida de cada una de las magnitudes que hemos despejado y reemplazar, y pues nos debería dar en la unidad que estamos tratando de encontrar. Si acá despejamos la aceleración, pues después de hacer un análisis dimensional nos tiene que dar que el resultado tiene que ser metros sobre segundos al cuadrado. Si no da ese resultado, metros cuadrados sobre segundo, pues es que hemos despejado mal en algún paso porque el análisis dimensional no está dando como corresponde. Ese es un paso de verificación que se pueden hacer cuando tenemos fórmulas con muchas variables que están dentro de la misma fórmula. Utiliza el análisis dimensional, digamos, para verificar que lo que hemos despejado esté correctamente.
¿Alguna otra duda en los problemas que vimos hasta ahora? Bueno, esto ya lo hemos visto, este es el que nos había Por mi quedado. parte no, profe. Todavía no termino la guía, pero los otros me salieron. El 11 lo pudieron hacer acá, cuando plantearon acá, digamos, las fuerzas de la tensión en la cuerda, el peso y la fuerza de repulsión. Calcularon acá, digamos, las componentes del vector tensión, la componente vertical y la componente horizontal. Esto que era, no me acuerdo si lo hicimos hasta. Bueno, veamos esto, que es un poquito más largo y un poco más engorroso. Tenemos dos esferas idénticas, dos esferas metálicas idénticas con carga de signo opuesto, que se atraen con una fuerza de 0,018 N. Al estar separadas 0,5 metros. Las esferas se interconectan con un alambre conductor y a continuación se desconectan. En esta nueva situación se repelen con una fuerza de 0,036 N. Y nos preguntan cuáles eran las cargas iniciales que tenían las esferas. Por lo tanto, como lo primero que tenemos que plantear es que como son dos esferas conductoras idénticas, tienen que tener las mismas cargas de cada uno de los lados cuando están interconectadas, porque ya cuando veamos campo eléctrico o potencial eléctrico, campo eléctrico en realidad, ¿ya empezaron con campo eléctrico en la teoría? ¿Comenzaron con campo eléctrico en la teoría? Sí, profe, ya vimos campo eléctrico y también hoy empezamos a ver también potencial. Perfecto. Entonces habrán visto que cuando tienen una superficie metálica, la carga se distribuye sobre la superficie metálica, que es un ejemplo de lo que está pasando en este problema. Como las dos esferas conductoras están unidas a través de un hilo conductor, toda la carga esa está distribuida de forma uniforme en cada una de las esferas. Y como, por lo tanto, las dos esferas, al ser de dimensiones físicas idénticas y al estar las cargas distribuidas van a tener la misma carga. Por eso es que podemos plantear la fórmula de la ley de Coulomb y acá podemos establecer, digamos, que el producto de las dos cargas, el producto de las dos cargas acá nos da 3 por 10 a la menos 22 Coulomb al cuadrado. Porque lo que queremos calcular es cuánto tiene cada una de las cargas. Como la distancia la conocemos, la fuerza la conocemos que es los 0,18 en la situación inicial, la K que es una constante, pues despejamos el producto de Q1 por Q2 y podemos calcular cuánto vale el producto de cada una de ellas. Bien, también teniendo en cuenta que en el problema nos dicen que las dos cargas son opuestas, ya que la fuerza es de atracción, nosotros podemos reescribir ese producto con el valor negativo, ¿no? Porque sabemos que una es negativo porque la fuerza resultante es de atracción. Bien, después, ¿qué tenemos que ver? La otra situación. La otra situación que teníamos es cuando las cargas están, sacamos el hilo conductor entre cada una de las esferas y tenemos que analizar
qué pasa cuando las dos cargas están separadas sin ese hilo conductor que la está uniendo. Por lo tanto, a esas cargas Q mayúsculas, a estas cargas Q mayúsculas, que son las que llamamos las cargas que va a tener cuando están separadas físicamente, las podemos plantear también a través de la ley de Coulomb. ¿Por qué? Porque nos dan como dato que en ese caso la fuerza de repulsión, es una fuerza de 0,36 newton. Por lo tanto, acá es positiva la fuerza de repulsión en esa segunda situación. Y como habíamos hecho en el primer paso, también podríamos calcular cuál es la carga que va a tener, despejando de ahí, sacando la raíz cuadrada de la fuerza por el radio al cuadrado dividido K. Podemos sacar el valor que va a tener cada una de las cargas. Y como sabemos que es una fuerza de repulsión, pues ese valor que nos dé va a ser, vamos a tener una carga positiva y otra carga negativa, porque la fuerza es de repulsión para cuando tenemos 0,036. Y acá establecemos esta igualdad. Claro. Podemos establecer esta igualdad que tenemos acá. ¿Por qué? Porque nos dicen que la carga total que teníamos antes, en la primera situación, va a ser la sumatoria de Q1 más Q2. Y también esa carga se distribuye, cuando sacamos el hilo conductor, esa carga se va a ver distribuida entre cada una de las esferas. O sea que la sumatoria de estas dos cargas iniciales que teníamos también va a ser igual a la sumatoria de las dos cargas después de cortar el hilo, porque la carga se va a redistribuir, no se va a perder, digamos, sino que se distribuyen las dos cargas sin el hilo. Por eso es que podemos escribir esta igualdad que tenemos acá. Y como ya habíamos calculado el valor de Q, pues podemos, y teníamos en realidad el valor de los dos Q, ¿no? Está bien, el valor de Q mayúscula, que teníamos que era más o menos 1 por 10 a la menos 6 Coulomb. Si lo multiplicamos por el 2 de haber sumado los dos Q mayúsculas, pues nos va a quedar 2 por 10 a la menos 6 Coulomb, más y menos. Y ponemos más y menos porque recuerden que la fuerza es de repulsión, por lo tanto tenemos una positiva y otra negativa. Pero, profe, disculpe, ¿no era que en la de repulsión justamente las dos cargas tenían el mismo signo? Sí, perdón, me equivoqué. Sí, acá las dos cargas tienen el mismo signo. Claro, y Q mayúscula, ¿por qué sería más menos si la fuerza ahí es de repulsión? En realidad, lo que está diciendo acá, ahora que usted me hace recordar esto, lo que está diciendo acá, me parece, es que las dos cargas pueden ser positivas o las dos cargas pueden ser negativas. Porque claro. puede pasar esas dos situaciones. Cuando las cargas tienen el mismo signo, independientemente si son positivos o negativos, pero tienen el mismo signo, la fuerza es de repulsión. Por eso ponemos las dos situaciones y ahora observen acá que vamos a ver qué pasa si primero usamos el signo positivo. O sea, considerando, digamos, que las cargas Q son positivas, digamos, después de que las hemos separado.
De esa forma, despejando de acá, de la forma, perdón, me vuelvo de nuevo acá, despejando de acá, ponemos Q1, perdón, Q2, ponemos 2 por 10 a la menos 6 coulomb, menos Q1. Este que está sumando, este Q1 que está sumando acá, pasa restando acá al otro lado del signo de la igualdad. Es lo que tenemos escrito acá. Y esto lo reemplazamos en la ecuación esta que teníamos acá, donde teníamos la relación, o era la relación que conocíamos del producto de las cargas cuando estaban unidas. Entonces, reemplazando Q2 acá, de esta que hemos despejado, la reemplazamos acá y nos va a quedar toda una ecuación en función de Q1. Toda esta ecuación nos va a quedar en función de Q1. Entonces, nos va a quedar acá una ecuación cuadrática. Nos va a quedar una ecuación cuadrática, por lo tanto, vamos a tener dos resultados posibles también. Vamos a tener un resultado de Q1 cuando es positiva y un resultado de Q1 cuando es negativo. Y tomando cada uno de estos valores posibles de Q1, ya sea positivo o negativo, pues volvemos acá a la ecuación esta, reemplazamos Q1 y también vamos a tener dos posibles valores de Q2. Y acá observen que en las Q minúsculas, cuando Q1 es positiva, Q2 da negativa. Y de la misma forma, cuando Q1 es negativa, Q2 es positiva. Por eso, al principio, las dos esferas tenían signo opuesto y por eso la fuerza era de atracción. Por eso la fuerza de atracción era de atracción, porque las cargas tenían distintos signos. Bien, veamos ahora para cuando esta relación que encontramos acá utilizamos el signo negativo. Pues si despejamos Q2 de acá, nos va a quedar menos 2 por 10 a la menos 6 coulomb menos Q1. De la misma forma, reemplazamos esta ecuación de Q2 acá en la ecuación original que teníamos de Q1 por Q2, y también nos va a quedar toda una ecuación en función de una sola variable que va a ser Q1. También nos va a quedar una ecuación cuadrática, por lo que tendremos también dos valores posibles. Esos dos valores posibles también dan uno negativo y el otro positivo. Por lo tanto, Q2 también vamos a tener un valor positivo y un valor negativo. De esta forma, digamos, comprobamos que cualquiera de los dos signos que tenga Q mayúscula, Q minúscula, digamos, siempre va a ser una negativa y otra positiva. Una negativa y otra positiva para mantener la relación de que las cargas tenían una fuerza de atracción. Bueno, ahí los pone con los valores de los prefijos, digamos, los prefijos correspondientes a la notación científica de 10 a la menos 6, ¿no? Menos un microfaradio y más 3 microfaradios, y más un microfaradio y menos 3 microfaradios. Podríamos tener esas dos situaciones, digamos, para cuando las cargas Q1 sea menos un micro o sea más un micro, Q2 sí o sí tiene que ser más 3 micro o menos 3 micro coulomb. Dije faradios, no sé por qué dije faradios. Es menos un micro coulomb y más 3 micro coulomb, o un micro coulomb y menos 3 micro coulomb. Me confundí con los capacitores.
Bien, a este lo pudieron resolver, al 13. Yo ya a esa parte ya no llegué, profe. Sí, profe, yo llegué hasta el 11 nomás también. Bien. Dice dos partículas con igual carga y separadas 3,2 por diámetro menos 3 metros se dejan en libertad estando en reposo. En la primera partícula se observa una aceleración de 7 por 10, de 7 metros sobre segundos al cuadrado. Si la masa de la primera partícula es, ¿cuál es la masa de la segunda partícula y cuál es la carga común? Tenemos la respuesta ahí, pero no tenemos bueno, lo primero que tenemos que plantear acá es acá vamos a tener f igual acá por el cuadrado dividido r cuadrado y esto también lo podemos tomar como el producto de la masa por la aceleración. La masa la tenemos, la aceleración la tenemos, la distancia la tenemos, por lo tanto podríamos calcular cuál es el valor de la carga. Acá podríamos calcular, decir que Q es igual a la raíz cuadrada acá, Q aquí va a ser igual a la raíz cuadrada de la masa por la aceleración que la conocemos, dividido, no falta acá por R cuadrado, acá sería por R cuadrado, ahora sí dividido K. Acá R cuadrado que está en el denominador pasa multiplicando al otro lado del signo de la igualdad. Y K, que está multiplicando con respecto a Q cuadrado, que es lo que quiero despejar, como está multiplicando, pasa dividiendo. Y la potencia de Q pasa como raíz cuadrada a la también. Por lo tanto, acá vamos a tener pues una carga Q' en todo.
Dos partículas. Y separados. Ahí. Se observó que una selección si la masa bien, ¿qué más podemos plantear acá? Que nos está faltando una ecuación más. Nos está faltando una ecuación más. A ver. Distancia. Sí, pero la otra, ¿no? A ver, veamos.
Sí.
Bien, esto va a ser la fuerza, la F1. Sería simplemente la fuerza. Esta F que calculamos, digamos, con el producto de la masa de la primera partícula y la aceleración de la segunda partícula, F1, también va a ser igual a F2, o sea, la fuerza de repulsión con respecto a la otra fuerza, porque la fuerza de repulsión es la misma para las dos cargas, la misma para las dos cargas. Por lo tanto, esto también tiene que ser igual a M2 por la aceleración 2. Recuerdo cómo se
Bueno, lo dejamos para la próxima, ya vas a ver. Profe, lo acabo Está faltando de... la relación entre las masas. Sí, dígame. sí, lo acabo de buscar a ese problema Sí. en internet para ver si había alguna solución. Y hay justamente Sí. una guía de la UTN, yo le digo, no sé bien de qué facultad, de Rosario, de la Facultad Regional de Rosario sale prácticamente el mismo problema. Y solo que en ese caso nos da la segunda aceleración de 9 metros sobre segundo al cuadrado. Pero es el mismo problema. O sea, y con ese dato creo que ya se podría calcular la masa de la segunda partícula. Claro. Así sí, así cualquiera. Claro. O sea, y tiene estos valores, 7 metros y Es 6,3. exactamente los mismos valores y pide las mismas incógnitas. Lo único que agrega es la aceleración de la segunda partícula, que es 9 metros sobre segundo al cuadrado. 9 metros sobre segundo. Pónganlo por ahí, por favor. En algún lado anoten. El año pasado me pasó lo mismo con un ejercicio. No recuerdo si era este. Claro, así de esa forma, pues teniendo la aceleración, uy, acá es sub 2. Teniendo la aceleración 2 con la igualdad que tenemos, pues con esto podemos calcular cuánto vale, pues. La masa 2. Y ahí, profe, me acabo de fijar en la calculadora y da el mismo resultado que sale ahí. 4,9 Sí, 4,9 por 10 a la menos 7. a 1 dividido a 2. Y estos son los 4,9 por 10 a la menos 7 kilogramos. Esa es la actitud, muy bien, muy bien. Y bueno, y acá con esto, digamos, con este despeje que hicimos al principio, sacamos la carga común. La carga común que piden en el segundo punto. Muy bien, esa es la actitud. Lo grabemos. Bien, vamos con algo más interesante. En el ejercicio 14 tenemos 3 pequeñas esferas de 10 gramos de masa que se suspenden de un punto común mediante hilos de seda de 1 metro de longitud. Las cargas de cada esfera son iguales y forman un triángulo equilátero cuyos lados miden 0,1 metros. Y nos preguntan cuál es la carga de cada esfera. Acá tenemos 3 cargas suspendidas en el mismo plano, y todas ellas están suspendidas de acá desde el punto O, formando como si fuera una pirámide, pero el triángulo que se forma acá en el plano que están contenidas las 3 cargas es un
es un triángulo equilátero. Por lo tanto, como están suspendidas de este hilo, pues sobre ese hilo, como la carga tiene una determinada masa, vamos a tener el vector peso, también vamos a tener una tensión en el hilo debido al peso de la carga. Por lo tanto, este vector tensión, digamos, va a tener una componente en Y y una componente en X con respecto al plano formado ahí por las cargas. Y a su vez, sobre esa carga también, tomando como referencia esta carga, también está actuando la fuerza eléctrica, acá está F'. A ver si lo ponemos. También está actuando sobre esta carga la fuerza F', que es la resultante de las dos fuerzas FAC y FBC, que son las fuerzas eléctricas debido a la repulsión debido a la carga A y B. Debido a la carga A y B. También podemos decir que acá sobre el eje Y, digamos, de la carga, vamos a tener acá la componente de el vector tensión del hilo y el peso de la carga, y acá sobre el eje X o sobre el eje, digamos, de la fuerza F', vamos a tener el vector F', que es el vector resultante, y también la componente en X o la componente horizontal del vector tensión de la cuerda. Por lo tanto, tendríamos que plantear las ecuaciones de igualdad, digamos, con respecto a esa carga para los ejes verticales y para los ejes horizontales. Bueno, ahí están cada uno de los segmentos que estamos tomando: el vector peso, la tensión en el hilo, la fuerza de repulsión entre A y C, B y C, y la fuerza resultante de sumar FAC y FBC. Bien. Primero sacamos el módulo de F', el módulo de F', que es sacar el vector, el lado azul de este triángulo que hemos formado ahí. Por lo tanto, podemos aplicar teorema de Pitágoras, teorema del coseno, para poder calcular el lado azul de ese triángulo, ya que tenemos como datos los vectores FAC y FBC y el ángulo también que separan esos dos vectores. Por lo tanto, F' va a ser igual a raíz cuadrada de FAC al cuadrado, FBC al cuadrado. No sé por qué dice más el doble producto por el coseno de 60. Porque está tomando el otro ángulo, me parece. La fuerza A y C y B y C por simetría van a ser iguales, ya que están a la misma distancia y todas las cargas son iguales. Por lo tanto, la fuerza eléctrica FAC y FBC va a ser K por Q cuadrado sobre L cuadrado. Como las fuerzas son iguales, podemos reemplazar la F acá en el teorema del coseno que tenemos acá arriba. Entonces podemos plantear la raíz cuadrada en función de F. Que nos va a quedar pues F raíz de 3. F raíz de 3. Y ya habíamos calculado que F es K por Q cuadrado sobre L cuadrado. Pues
F', que es la resultante de suma de las dos fuerzas AC y BC, va a tener ese valor. Ahora, teniendo como dato ya la fuerza, pues lo que tenemos que hacer es plantear las igualdades de la sumatoria de la fuerza igual a 0 en el eje vertical y en el eje horizontal. Por eso tenemos T por el seno de alfa más F' y T coseno de alfa más igual a la masa por la gravedad. Si recordamos el grafiquito, acá el ángulo alfa, digamos T, este lado de la proyección del vector tensión es el cateto adyacente al ángulo alfa que tengo como dato. Por lo tanto, esto va a ser T por coseno de alfa. T por coseno de alfa que está en sentido contrario al vector peso o al vector masa por gravedad. De la misma forma acá la proyección del vector tensión sobre el horizontal va a ser este cateto del triángulo por lo tanto va a ser el cateto opuesto a alfa. Por eso es T por seno de alfa igual a F' que calculamos recién, que es la resultante de sumar estos dos vectores. Es la fuerza eléctrica resultante sobre esa carga Q. Pues si despejamos T de cada uno de los planteos que hicimos, pues podemos ver cómo nos quedan relacionados la tangente de alfa igual a F' sobre mg, sobre la masa y la gravedad. Si despejamos el valor de F', pues la masa por la gravedad que está dividiendo pasa multiplicando acá. Y también podemos calcular la tangente de alfa en el triángulo OGC. OGC. ¿Dónde está? OG, que es la perpendicular acá, digamos. OGC. Si acá tenemos el ángulo alfa, pues será la tangente del ángulo alfa es el cateto opuesto que es el seno de alfa, dividido el cateto adyacente que está dado acá por la altura de esta pirámide, que es H. Bueno, hizo los cálculos con respecto a la longitud de hilo. Acá tenemos eje en función de H. En función de H y de acuerdo también en función de la longitud. Menos L en un cuarto. Reemplazamos los valores de los lados que hemos encontrado, el cateto opuesto y el cateto adyacente, y nos queda la función de tangente de alfa en función de las longitudes que tenemos ahí de esa pirámide que hemos formado. Y eso, a esa tangente de alfa, recuerden, de acá, de la igualdad que teníamos de acá. De ahí era. Reemplazamos el valor de la tangente. Y F'. F' ya hemos visto que era K por Q cuadrado sobre el cuadrado raíz de 3.
Por lo tanto, de todo esto podemos despejar el valor de Q. L cuadrado pasa multiplicando, 4 pi epsilon 0 pasa multiplicando, raíz de 3 pasa dividiendo, y el cuadrado de Q pasa como raíz. Acá está con valores, no recuerdo si nos habían dado los valores, ¿sí? 10 gramos, 1 metro de L y 0,1 metros los lados, los L minúsculas, digamos. L mayúscula es 1 metro y L minúscula 0,1 metro, y la masa de las cargas 10 gramos. Por lo tanto, reemplazamos acá la masa, la gravedad la conocemos, reemplazamos el valor de 1 metro acá 0,1, y eso nos va a dar aproximadamente el valor de las cargas que van a tener cada uno de ese sistema. Recuerden que al principio nos dijeron que eran todas iguales. Eran todas iguales, por lo tanto las tres cargas van a tener el mismo valor. ¿Esto cuál era? Acá tenemos un cuadrado. Tenemos un cuadrado en cuyos vértices opuestos tienen carga con una magnitud de Q mayúscula, y en los otros dos vértices opuestos tenemos también cargas Q, pero son Q minúsculas. Son Q minúsculas. Y como es un cuadrado, pues la longitud de cada lado es L. La longitud de cada lado es L. Y nos piden que calculemos cuál es la fuerza total sobre alguna de las cargas Q mayúsculas. En este caso hemos tomado la inferior derecha y queremos calcular pues cuál es el aporte total. El aporte total, bueno, si la fuerza eléctrica resultante sobre Q es 0, ¿cuál es la relación que tiene que haber entre Q mayúscula y Q minúscula? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues, sobre este punto, pues, tenemos que sumar los aportes de cada uno de los vectores. Los aportes de cada uno de los vectores según el eje que tengamos. ¿Por qué? Porque observen que acá Q están tomadas, no sé si lo dice acá, a ver. No lo dice, pero observen que acá la fuerza que tenemos entre Q no sé por qué está dibujado así. Porque si fueran así, digamos, esto está dibujado como si fuera una fuerza de atracción. Y esta es una fuerza de atracción y esta es una fuerza de repulsión. Acá en realidad, si todas las cargas son iguales, tienen el mismo signo, deberían ser así. Deberían ser tres fuerzas de repulsión. Tres fuerzas de repulsión. Y observen que acá, en la parte analítica acá no tienen signo negativo las Q. Son todas positivas. Por lo tanto, el diagrama correcto de esto sería esto. Entonces, para poder encontrar la fuerza resultante de estos tres vectores, pues lo que podemos hacer es, vamos a poner otro colorcito, lo que podemos hacer a este vector, que tiene un determinado ángulo acá con respecto a la horizontal y a la vertical, pues podemos
encontrar cuál es su componente horizontal y cuál es su componente vertical y sumarlos. Por eso observen acá que cuando hace cuando saca la fuerza eléctrica, digamos, con respecto a una carga Q, observen acá que cuando hace esta primera ley de Coulomb para una carga Q minúscula y una mayúscula, le pone el subíndice I acá indicando, digamos, la dirección del vector que estamos teniendo en cuenta, ¿no? Sería esta carga Q de acá, esta carga Q de acá con esta carga Q de acá. Después, cuando hace la próxima es en la otra Q minúscula con Q, o sea, sería esta con esta Q de acá. Pero está en otra dirección. Está en una dirección horizontal o en otra dirección distinta con respecto a la primera. Por eso le pone el subíndice J acá, indicando, digamos, que tiene otra dirección con respecto al primer vector, ¿no? Y por eso también, si observan el tercero, también, que es este vector de acá, que es el producto de Q por Q mayúscula por Q mayúscula, por eso queda Q cuadrado acá. Este vector tiene dos componentes. Tiene una componente en I y tiene una componente en J. Entonces, cuando sumemos, pues podemos sumar vectorialmente, ya sea eh, gráficamente cada una de las componentes, pero el resultado final, pues, va a ser un vector que va a tener dos componentes, ¿no? Porque observen que si yo sumo esta componente en X de este vector más el rojo, que era el vector horizontal, pues la sumatoria de ese vector, vamos a dibujarlo acá, la sumatoria de esos dos vectores, porque están en la misma dirección, va a ser un vector así. Y la sumatoria de estos dos vectores va a ser aproximadamente un vector acá así. Pero después tengo que sumar estos dos vectores para encontrar el resultante. Por lo tanto, la resultante también va a tener aproximadamente por ahí. Por lo tanto, quiere decir que el vector resultante también va a tener una componente en I y una componente en J. Por eso cuando lo sumamos, Profe, perdón, ¿y qué representaría el raíz de 2 sobre 2? es acá, Sí, sí, es la distancia esta, ¿no? Es la distancia esta de la diagonal. Es la distancia esta de la diagonal. Bien. claro, está bien. Porque la distancia que hay entre Q y Q es esta, que vendría a ser raíz cuadrada de L cuadrado más L cuadrado. O sea, sería raíz cuadrada de 2L cuadrado. La raíz de 2L cuadrado. Y la raíz cuadrada de 2L cuadrado es raíz de 2 por L. Raíz de 2 por L. Y cuando le elevamos al cuadrado, porque por la ley de Coulomb es la distancia al cuadrado, nos queda esto que tenemos acá, 2L cuadrado. Esto es raíz de 2L elevado al cuadrado, es 2L cuadrado. Y esto ¿de dónde viene?
tiene que ver con una relación que es... Coseno de 45, profe, por el teorema del coseno, de cómo es la diagonal, el ángulo de los dos vectores, digo yo, no sé. Pero acá simplemente estamos aplicando la ley de Coulomb. La ley de Coulomb es K por Q dividido R cuadrado. Esto viene de la relación de los vectores unitarios I y J, si mal no recuerdo. Viene de la relación de los vectores unitarios. Cada vez que trabajemos en 2 dimensiones o en 3 dimensiones, tenemos que tener en cuenta la relación que existe entre los vectores unitarios de las direcciones X y Z. Pero no estaría recordando cuál es la relación. Profe, yo capaz pensaba que como es I más J, suma los dos versores, ¿no? Que son los vectores unitarios, I y J, pero el módulo de eso nos daría raíz de 2. O sea, el que no entiendo es el 2 en la fracción. Exactamente. ¿Sí? ¿Por qué 2 veces eso? Quiero borrar esto. Pero viene de ahí de la relación de los vectores unitarios. Viene de ahí, nada más que no estaría recordando cómo es la relación. Pero viene de ahí. Bien, en definitiva, ya lo vamos a ver, en definitiva, el vector resultante, el vector resultante que vamos a tener acá, digamos, va a ser un vector que va a tener 2 componentes, ¿no? Una componente en I y una componente en J. Pero la condición que nos pedían era que el vector resultante sea igual a 0. El vector resultante sea igual a 0. Entonces, si nosotros igualamos a 0 acá, podemos encontrar todo esto, se va a hacer 0 porque está multiplicando y nos va a quedar solamente lo que tenemos acá dentro del corchete. Por lo tanto, de acá podemos despejar Q y vamos a encontrar la relación que existe entre Q minúscula y Q mayúscula. Y la otra pregunta también, que de que si era posible encontrar alguna fuerza resultante que sea 0 sobre todas las cargas, no es posible porque siempre vamos a tener una interacción de uno con respecto al otro. Me acordé de que era la relación de los vectores unitarios. ¿Por qué? Porque en el próximo ejercicio, que es este, donde tenemos un cubo, también nos piden que encontremos cuál es la fuerza resultante de todas las cargas de este cubo con respecto a una de las cargas de alguno de los vértices que elijamos. Y acá en la resolución, nosotros empezamos a plantear, digamos, los vectores resultantes de cada una de las cargas que componen este cubo,
con respecto a esta carga que es la más cercana a la pantalla, digamos, la más alejada del centro de coordenadas acá, y en cada uno de los vectores, de acuerdo a la carga que estemos tomando, también van a tener componentes en I, J y K en este caso, digamos, porque estamos en 3 dimensiones. Bueno, y acá esta relación, digamos, esta relación entre los vectores unitarios de los ejes, tienen un valor determinado. Y para cada vector que tomemos, para cada vector resultante que tomemos del aporte de fuerza eléctrica de una carga con respecto a esta que está acá, digamos, este plano que hemos dibujado acá es la vista, digamos, de este lado amarillo, digamos, del cubo, o del plano amarillo del cubo. Entonces ahí podemos ver cuál es la fuerza resultante F16 y cuál es el ángulo que tiene con respecto a ese plano. Pero como está en un plano, esta fuerza F16 también va a tener una componente acá en J y una componente en K, porque tiene un ángulo de 45 grados con respecto acá, en este caso, con respecto al eje Y. Entonces la fuerza resultante F16 es K por Q cuadrado sobre 2S cuadrado vector, o ese vector tiene componentes en el eje Y y en el eje Z. Por eso tiene los subíndices J y K. Y la relación esta de 1 sobre raíz de 2 viene de acá, del coseno de 45, exactamente como decía recién usted. Es la relación del ángulo del coseno de 45 o del seno de 45. Porque al ser un cubo, digamos, todas las distancias son simétricas, y en el caso anterior, como era un cuadrado, también todas las distancias son simétricas, son iguales. Por eso la línea media, digamos, de ese triángulo va a tener, o la hipotenusa de ese triángulo que se forma, va a tener un ángulo de 45, dos ángulos de 45 en realidad y uno de 90. Claro, porque acá una forma de escribir esto, una forma de escribirlo, digamos, en forma trigonométrica, en forma polar, sería expresar esto como coseno de 45. Digamos, el módulo del vector multiplicado por coseno de 45 más el módulo del vector por el seno de 45. Entonces esta es la relación que existe entre los ángulos. Digamos, este sería el coseno de 45. Pero viene por ahí. Bueno, en definitiva, lo que les decía, en este ejercicio también, como acá ya estamos en el espacio y tenemos 3 dimensiones, también vamos a tener vectores resultantes de cada uno de los vértices del cubo con respecto a la carga esta de adelante. También vamos a tener proyecciones en cada uno de los ejes o en el eje al que corresponde. Porque observen que todas las cargas que están acá, van a tener solamente 2 dimensiones. Van a tener 2 dimensiones de acuerdo desde donde lo miremos. Pero la carga esta que está acá en el centro de coordenadas, cuando saquemos la fuerza resultante con respecto a la carga esta 6 que tenemos acá, ese vector resultante, como viene de acá, va a tener 3 componentes. Va a tener una componente I, J y K, porque es el único, digamos, que tiene esas tres
componentes en el espacio. Todas las demás tienen solamente 2 componentes. Creo que estaba por acá. Observen ahí cómo de acuerdo al plano que estamos tomando, pues es los ejes que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Si tomamos este plano de acá de arriba, o sea, cuando saquemos la carga Q5, o Q3 o Q7, digamos, van a tener proyecciones sobre el eje X e Y. X e Y porque este plano amarillo es paralelo al plano formado por X e Y. Por eso acá tiene componentes Y y J, ¿no? Y J. Si tomamos este otro plano, pues sus proyecciones van a estar en el eje X y Z. X y Z por eso tienen Y y K. Pero cuando tomemos esta carga de acá, acá está el ejemplo, esta carga de acá, el vector este resultante no tiene ninguna paralela con respecto a los planos, digamos. Entonces, este vector tiene las 3 componentes, Y, J y K. ¿Qué es este vector de acá? Es este vector de acá. Este vector tiene componentes en Y, componentes en J y componentes en K. Y para poder sacar el valor total de todas las fuerzas con respecto a la carga esta Q6, también el resultado, digamos, del aporte de cada una de esas cargas, también va a ser un vector que esté en el espacio, digamos, y que va a tener componentes Y, J y K. Lo dejo ahí por la rueda. Bueno, gente, ha sido todo por hoy. En la próxima clase vamos a comenzar con el segundo práctico del campo eléctrico. Bueno, profe, nos vemos. Nos vemos el lunes, si Dios quiere. Que tengan un buen fin Listo, de... profe, nos vemos, que ande bien. Profe. Chao, hasta luego.